Vamos a ver si esta vez aguanta. Están los espíritus ahí. Bueno, volviendo, entonces, no hay un libro llamado Libro de la Alianza, aunque demasiadas cartitas de mis hijos dentro de mi Biblia. Profe, ¿qué tal? Súper. Aparentemente ahora funciona. Gracias, Luis. Después me mandás ese, así no estás constantemente concentrado en eso. Pero te agradezco. Después, entonces en Génesis, Génesis, Éxodo 24, Moisés, delante del pueblo, allí tienen la asamblea, eh, 24, versículos 7 y 8, dice: entonces Moisés tomó la sangre y la derramó, dice: Moisés tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo lo que pide el Señor. Entonces Moisés tomó la sangre y la derramó sobre el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. Entonces no hay un libro llamado Libro de la Alianza, pero cuando Moisés, ahí en Éxodo 24, lo lee públicamente, lee la ley públicamente, lo llaman entonces Libro de la Alianza. Y tenemos estos tres elementos eh, que llevan todo el concepto de alianza. Es más, lo vemos tanto en los llamados pactos personales como en el pacto con el pueblo, siempre vemos los mismos tres elementos. ¿Sí? Una ley digamos, o condición que Dios pone, ¿sí? Los términos, ese sería ¿no? La ley no es mucho conmigo, menos mal que no soy abogado. ¿No? Pone los términos del contrato. Segundo, tenemos la aceptación o no aceptación de los términos. Y como sello, siempre hay un sacrificio o una comida o algún símbolo de que ese pacto fue hecho y que ambas partes lo aceptan. Si nos fijamos bien, esta estructura tan sencilla de términos de la alianza, aceptación de la alianza, sacrificio de la alianza, es un culto. De una manera más compleja, exactamente era la estructura del servicio del tabernáculo y más tarde del culto en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Los sacerdotes leían la ley al pueblo. El pueblo eh, reconocía o aceptaba esa ley y en conformidad con esa ley presentaba sacrificios por el pecado o como ofrenda. Básicamente era eso el culto de Israel. Y este concepto de alianza entonces está por detrás no solo de estos libros, está por detrás de toda la Biblia. La Biblia entera, eh, es más, los nombres que le damos a las partes de la Biblia son estos. ¿Sí? Antiguo Testamento es Antigua Alianza. Nuevo Testamento en realidad es la Nueva Alianza. Eh, Vemos estas palabras que dije de Moisés, ¿sí? que estaba leyendo. Eh, Moisés tomó el libro de la alianza, lo leyó. Entonces Moisés tomó la sangre y la derramó sobre el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. ¿Quién dijo palabras parecidas?
Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman, este es mi cuerpo, que es dado por todos ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó también el cáliz y habiendo dado gracias, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Tomen y beban, hagan esto en memoria de mí. ¿No? El concepto este de la alianza, de que Dios se acerca al pueblo, Dios se acerca a la humanidad para establecer una relación casi de igualdad, no es solamente de esta parte de la Biblia, es de toda la Biblia. Pero en el Pentateuco es el tema central. Todo es en torno al pacto de Dios con la creación y con la humanidad. Entonces vamos a los otros dos libros que íbamos a considerar en esta segunda parte. Y en la tercera hablamos y hacemos todas las preguntas, me ponen contra las cuerdas, especialmente Sergio. ¿No? Jugamos con esa ahí. ¿Sí? Pero primero vamos a avanzar. Como dije, en esta clase vamos a tomar solo 4 libros del Pentateuco. Vamos a hacer un tetrateuco. Y el Deuteronomio le damos un lugar especial porque realmente es un tipo de literatura diferente a los otros 4 libros. Porque tiene un propósito diferente. Vamos entonces a Éxodo, al libro más que fundante de la teología del Antiguo Testamento. El Éxodo, la experiencia de la Pascua, es también otra de las líneas centrales del Antiguo Testamento. Vamos a leer Éxodo 12:23. Leo, profe. Amén, lea. 12:23. ¿12:23? 12:23. Pero el capítulo 12 solo llega hasta el versículo 20. Profe. Depende de la Biblia. Leo. Perdón. Leo. Éxodo 12:23, ¿verdad? 12:13. Ah, 12:13. Lee nomás, Luis. 12:13. 12:13, yo me equivoqué, perdón. Yo escribí mal y ahora hablo mi propia Biblia. El pastor César, ya leer, por lo visto su Biblia tiene... Sí, no, eso. No, es que estoy mirando aquí en internet y cuando uno escribe Éxodo 12:23 sale un versículo, no sé si, pero dice porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre, no sé si trae otra versión, pero no tengo la Biblia. Pero yo tengo Éxodo 12:23, o sí. escucho mal. No, está equivocado. Sí, está bien ese. Espera, No, profe. Éxodo 12 tiene 40 y... Sí. No, 50, no, pero el de versículos. Luis tiene 20, no, Pero profe. 12:13, Borra todo, profe. Corto todo. 12:13 espera. y 12:23. Profe, perdón, yo también me equivoqué. Yo fui a Génesis 12. Pero también todo, tengo saque la 12, hoja. pero 12:13, vamos a volver a la 12:13. seriedad. 12:13 también y 12:23, porque los dos hablan de lo mismo La y dan Biblia los del dos Mormón aspectos de tiene lo mismo. Luis. No, yo fui al Génesis, perdón. No, pero está bien. 12:13. 12:13 y 12:23. Ok, 12:13 y 12:23. Dice 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Amén. Entonces, tenemos allí la centralidad de la Pascua. ¿Cuál es la centralidad de la Pascua? Es que Dios liberaría a su pueblo de la esclavitud de Egipto. De nuevo,
un texto de alianza. ¿Por qué Dios? No, ¿por qué? ¿Cómo Dios reconoce a su pueblo? ¿Sí? Le da de vuelta, le da una indicación, el pueblo la acepta, y si alguno no lo hizo, bueno, ya sabremos lo que habrá pasado, pero ¿sí? Dios da una indicación, ¿va? Hagan esto. El pueblo la acepta y hace algo. Maten un cordero, tomen la sangre, pinten los dinteles. Esa es la orden de Dios. ¿Qué hacen los israelitas? Rejuveneció César, bendiciones. Ese poder de Dios. No, Mirá César qué tomó la joven, pastilla chiquitolina. mirá La qué pastilla chiquitolina jovencito. tomó. Estaba demasiado joven César. ¿Ah? Entonces, Dios les da una instrucción. Tomen, pongan la sangre. Los israelitas obedecen. Y allí en el 23 les dice ¿por qué? Porque al pasar el destruidor, el ángel vengador, donde vea la sangre, no va a hacer daño. El Nuevo Testamento, de vuelta toma esta figura. ¿Quién es el Cordero? Jesús. O sea, siempre nosotros pensamos, tristemente fuimos programados así, pero la Biblia no lo dice. Y de hecho la Biblia no reclama eso. Y de hecho la Biblia tampoco fue escrita así. Pero nosotros tiramos como líneas directas, la famosa armonía de las escrituras de tapa a tapa. Eso, no fueron escritas así las escrituras. El Nuevo Testamento es una relectura, que se toman los textos y se los interpreta a la luz de Cristo. Para los cristianos, estos textos de Israel, por ejemplo, que esto queda para una clase futura, pero para que se entienda. Isaías 53. ¿De quién habla Isaías 53? No es el tema de esta clase, por eso hago la pregunta en medio de forma retórica. Isaías 53 habla de Israel, ¿sí? El siervo sufriente, el siervo golpeado, es el propio pueblo. Profe, Sí, pero siempre, bueno, por lo menos la interpretación que a mí se me dio desde la escuela dominical es que el siervo sufriente se identifica con el Cristo, ahí voy, que ese es. espera un poquito. Ok. El texto en sí habla de Israel, no habla de nadie más. El propio Isaías lo dice. Cuando surge la iglesia cristiana, cuando se reconoce a Jesús como el Mesías, los primeros cristianos toman estos textos y dicen, fíjate vos, esto nos muestra también a Cristo. O por ejemplo, Isaías 46. Isaías 46 es el Mesías reinante. ¿Quién es el Mesías en Isaías? En todo Isaías. ¿Quién es el Mesías? ¿A quién llama mi ungido? David. A Ciro, a un persa. Sí, el rey. Sí, sí, sí. No es ni siquiera judío, Ciro. Ese es mi ungido, Ciro. Por nombre lo llama Isaías. Pero los cristianos dicen, no, Ciro también es un libertador, quien fue rechazado por su propio pueblo por defender a los judíos. ¿No? Entonces, nuestra lectura del Antiguo Testamento es una relectura. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. No que sea una lectura falsa, es una relectura. Nosotros reinterpretamos los textos que no son nuestros. Y esto es muy importante a la hora de llegar al Antiguo Testamento. Porque nuestra lectura del Antiguo Testamento no es como el Antiguo Testamento fue escrito. Por eso es que los judíos Sí, nos rechazan por ortodoxos, completo. claro, los ortodoxos o más tradicionales, digamos, se oponen completamente a la interpretación que nosotros le damos a Totalmente. esos textos proféticos. Es más, somos Jerem. Jerem. Sí.
abominación. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestra lectura, o sea, de vuelta decimos, los textos proféticos. Para nosotros, profeta es aquel que anuncia el futuro. Mientras que en las escrituras hebreas, profeta es el que llama a la fidelidad a la alianza. Y es totalmente otra cosa. El profeta siempre va a enfrentarse con los poderosos y dice, todo lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar es porque ustedes rompieron la alianza. Entonces, el profeta siempre habla de lo actual. Cuando vamos a los textos proféticos del Antiguo Testamento, los profetas se refieren a su contexto, a su realidad, a su gente. Entonces, los cristianos tomamos esos textos e hicimos una relectura. Y es por eso que ellos la rechazan por completo. Y si somos honestos y leemos el Nuevo Testamento como está escrito, los apóstoles eran conscientes de hacer una relectura. Pablo, por ejemplo, en Romanos 15, dice claramente que las escrituras son para nosotros un ejemplo, una especie de ilustración del pacto eterno hecho por Dios en Cristo Jesús. Esa era la lectura apostólica, ¿no? Pero nos estamos yendo del tema de la clase. Lo cierto es que los textos veterotestamentarios, los textos del Antiguo Testamento, son redactados, dados y leídos en una comunidad que es totalmente ajena a nosotros. Y querer transportar de forma acrítica esos textos a nuestra realidad, a nuestra confesionalidad cristiana para empezar. Al año 2022, otra, o sea, de la boca para afuera y de la mente para afuera, lo reconocemos, pero a la hora de leer la Biblia leemos cualquier cosa. Y tercero, como texto normativo para los cristianos, lo cual es, como cristianos, directamente blasfemia, porque es negar a Cristo. Aquel que por la ley se justifica, de Cristo se ha separado, de la gracia ha caído. No hay casamiento entre la ley y el evangelio. O sea, no importa cómo leamos, de qué lado lo leamos, los apóstoles son bien claros en eso. Entonces, cuando llegamos al Antiguo Testamento tenemos que ser conscientes de eso. El Éxodo no es un libro simbólico que apunta a Cristo. Es un libro sobre una liberación política que los israelitas atribuyen correctamente a Dios. Y esta liberación política es también una liberación espiritual. Para nosotros, que reconocemos en Jesús el Mesías prometido por Dios, de vuelta, eso se transforma en una ilustración de la obra perfecta de Jesucristo que libera a la humanidad de la cautividad del pecado. Pero no hay la famosa cuando llega en la época de Semana Santa o a veces en otras, que te agarran, por ejemplo, Éxodo 12 y esto está hablando de Cristo y tal cosa. No, es mentira. El tema es que le escapamos a predicar el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento exige compromiso personal. Entonces siempre vamos a las historietas del Antiguo Testamento que son muy materialistas, ¿no? Se agarran a espadazos, se agarran a... Es bien Profe, fácil de entender. Adelante, Luis. no, eso significa que nuestra lectura del Antiguo Testamento, especialmente cuando se tratan de textos proféticos que nosotros asociamos con el Mesías, es una lectura equivocada. No es una lectura equivocada, es una relectura de los textos.
sea, nosotros, Pero la interpretación, sí, o sea, así, ¿cómo? de vuelta, no es una lectura equivocada. Es equivocado cuando atribuimos que los autores originales escribieron lo que nosotros leemos. Ok, claro, porque convengamos que Isaías probablemente no tenía ni idea acerca de un Mesías que cómo iba a venir, que iba a morir, iba a ser reencarnado, iba a resucitar. No tenía la menor idea. En eso coincido y comparto plenamente. Pero nuestra lectura posterior, entonces, es correcta. ¿Y quién nos dice que es correcta, profe? El Espíritu Santo, la convicción que nos trae el Espíritu. No, porque eso podría, nosotros, así. Claro, ¿Quién la de nosotros va interpretación a decir, comunitaria. quién de nosotros va a decir estoy equivocado en lo que dije? Y nadie. Nadie. Si no, no existiría tanta división en la iglesia ni tanto... Entonces, en el seno de no, de una comunidad, o sea, se hizo una interpretación, una así es. relectura Una comunitaria relectura, exacto. y se aceptó eso como... ¿Por qué? Porque, digamos, hoy estaba en un curso de actualización bíblica en la Universidad Bíblica de Jerusalén, la Universidad Hebrea de Jerusalén, perdón, la Escuela Bíblica. Y el profesor haría algo que para la mayoría de los evangélicos del mundo sería escandaloso. Él utilizó la fábula de Quirón, de un centauro de la mitología griega, que era mitad caballo, mitad gente. Pero, ¿cuál es la leyenda de Quirón? Bueno, Quirón nace de un semidios y una semidiosa, pero era rechazado porque ella, para escaparse del tal semidios, se transforma en una yegua. Entonces, cuando el muchachito nace, es mitad caballo, mitad hombre. Pero en el fondo, la historia trata de rechazo. Por ser así tan extraño, el chico es rechazado. Después recibe una herida y se da cuenta de que, y se hace médico para sanar su propia herida, pero no consigue sanar su propia herida. Es sanando a los demás que su herida se alivia. Y esta es una fábula, una leyenda, una mitología de los griegos, pero cualquiera entiende la moraleja. Es ayudando a otros que yo alivio mi propio dolor. Y no importa qué tan rechazados somos, siempre encontramos un lugar en el mundo si sabemos buscarlo. ¿Sí? De hecho, Quirón llega hasta las estrellas, ¿sí? Hasta la constelación de Sagitario. Entonces, la historia habla de, si yo tomo la historia literalmente, habla de un dios que tuvo un hijo con una yegua que salió mitad caballo, mitad hombre. O sea, no tiene ni pata ni cola. Pero el que entiende la moraleja, entiende que el rechazo no es definitivo, que si uno actúa con compasión, la propia compasión trae alegría. Ese es el sentido de la historia. Y la lectura que los cristianos hacemos del Antiguo Testamento es más o menos en esa línea. Nosotros ya creemos en Cristo. Nuestra fe en Cristo es la que guía la lectura. Por eso les decía hace unas clases atrás, hay un gravísimo error, herejía, proveniente de los círculos del Bible Belt, del sur de los Estados Unidos, que es que nosotros basamos nuestra fe en un libro. Y eso no es verdad. Nosotros basamos nuestra fe en una persona, en la obra realizada por Cristo. Cuando esa fe actúa, el libro se transforma en lugar de encuentro con la persona viva. Sí y no, Luis. ¿Qué es lo que dice Pablo? Nuestra fe, el contenido de nuestra fe, viene de
el anuncio de los apóstoles, el contenido de nuestra fe. ¿Para qué eran llamados los apóstoles? Para anunciar que Cristo había muerto, sido sepultado y resucitado al tercer día según las Escrituras, bla, bla, bla. ¿Ah? Entonces, ese anuncio de la obra de Cristo me hace a mí creer en Cristo. Al creer en Cristo, leo las Escrituras, un cristiano, con mi fe en Cristo. Y allí veo a Cristo en todas las Escrituras. Entiendo que eso, porque para ser sincero, la creación entera es testimonio de Dios. No es que no creemos por falta de revelación. No creemos porque somos duros de corazón. Dios no se ha dejado sin testimonio en ningún lugar. Y este es la forma en que leemos el Antiguo Testamento, ¿no? El libro del Éxodo habla de esa alianza con Israel. Y en ningún lugar del propio libro vamos a encontrar nada que nos haga ver otra cosa. Y no entender, esta de vuelta es una visión muy del sur de los Estados Unidos. ¿Sí? La diferencia entre el creyente y el incrédulo no es el entendimiento. Nuestra fe no es intelecto. No es el entendimiento. Si yo leo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué es lo que entiende al leer eso? ¿Qué palabras entiende un incrédulo? No. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué palabras lee un creyente? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No hay necesidad de jugar con palabras. El creyente y el no creyente leen y entienden exactamente la misma cosa. Uno cree, el otro no. No es una diferencia de entendimiento, no es una diferencia intelectual. No es por aprender más cosas que yo creo más en Dios. Es por confiar en la obra de Dios que Dios hace su obra en mí. Entonces no es un acúmulo de misterio. Y esto nos resulta muy difícil a nosotros. El famoso debate. Una tontería, el propio Pablo dice, un siervo de Dios no debe gastar su tiempo en eso, debe reírse y hacer otra cosa. ¿No? Y por eso estamos escuchando nomás, profe. ¿Ah? Pero no es que, la pregunta de Luis, no es que nuestra lectura sea equivocada, es otra lectura. Otra lectura. Y al mismo tiempo, eso nos lleva a algo que es escandaloso, que fue escandaloso para mí también, ¿no? Se los confieso, que es que la cantidad de relecturas es prácticamente infinita. Por eso siempre necesitamos el acompañamiento de la comunidad de fe. Hoy un amigo escribió en Twitter, ¿qué es la heterodoxia? Es teología creativa. ¿Qué es la herejía? Es teología muy creativa. Y entonces yo le dije, te faltó una. ¿Qué es la ortodoxia? Copiar, pegar. ¿Cómo en qué parte de la Biblia? Esa. José Duarte, 44:13. ¿Ah? Tenemos que entender que nuestra teología es balbucear. Nuestra teología es un juego. Si supiéramos tomarnos menos en serio, estaríamos bastante más confortables con la fe. El tema es que nosotros tomamos demasiado en serio las creaciones de nuestra mente. Profe, Sí.
Con relación a las relecturas, que por cierto, coincido plenamente. Un judío cuando escribió, David cuando escribió, por ejemplo, aquel pasaje tan conocido, uno de los salmos, ¿verdad? Que hace evidente referencia al Mesías, él está escribiendo de sí mismo, o sea, de su Claro, propia experiencia. Pero luego nosotros leemos y encontramos allí al Mesías. Em, pero obviamente eso se interpreta y se tiene que leer en el contexto comunitario, una comunidad de fe. Pero ¿qué pasa con las diferentes denominaciones y las diferentes relecturas que hay en un contexto comunitario? Es decir, tenemos una comunidad acá, una iglesia local o amparada por una denominación que relee o interpreta de esta forma ese texto, y otra comunidad en donde también hay hermanos fieles y sinceros, pero cuya relectura es diferente a la nuestra. ¿cuál es el problema? Y que se supone que tiene que haber consenso, tiene que haber unidad, por lo menos bueno, esas no serían cuestiones sustanciales quizás, ¿verdad? Ese es en cualquier cuestión, porque esa es una de las cuestiones. Ahora voy a ser un poquito escandaloso y voy a aprovechar los últimos minutos. Una vez me preguntaron qué opinaba yo al respecto de eso. Y le dije, mira, el resumen de la historia de la iglesia es ver quién se acercaba más a adorar mejor a Mamón. El reclamo de la verdad absoluta y de que yo la tengo y vos no, al final siempre se trata de quién se queda con los clientes. Y nunca es la búsqueda de la verdad. Si, si nuestra búsqueda, si nuestro afán fuese por buscar realmente la verdad, dejaríamos a cada cual seguir su camino en el diálogo, compartir cuando se puede, en compasión y en amor. ¿Por qué vos lees así? ¿Y cuál es el problema que otro crea diferente que yo? Nuestro gran problema con eso es nuestro afán de querer controlar la vida de los demás. Para no ofender las sensibilidades de algunos, te lo voy a explicar con los católicos romanos. Hay varias doctrinas locas de los católicos, pero una de las más famosas es la transustanciación. El pan se convierte en la carne de Cristo y el cáliz en la sangre propiamente de Cristo. Los luteranos, por ejemplo, tienen una interpretación muy diferente a la nuestra. Hay que También, advertir eso. también. Y totalmente diferente de los católicos romanos. Y totalmente También, diferente de los reformados. exactamente. Claro. Pero vamos a tomar la transustanciación. Vos le preguntás a un católico y te va a decir, no, eso está en la Biblia, lo creemos desde que Jesús hizo el asadacho antes de la Pascua. Ahora bien, eso no es verdad. La transustanciación, la primera vez que aparece en la literatura teológica, es en el siglo XII, porque se habían agarrado a garrotazos los partidarios del Papa con los partidarios del patriarca de Constantinopla, y se excomulgaron mutuamente. Entonces los católicos romanos, porque los otros también son católicos, los católicos romanos dijeron, nosotros tenemos la transustanciación, ellos no, porque de hecho los ortodoxos no tienen mucha teología académica, ellos son más bien de una teología devocional. Entonces, los católicos ahí en el siglo XII dijeron, nosotros tenemos la transustanciación, ustedes no. Nosotros somos la iglesia verdadera. Okay. Pasa el tiempo. Viene la Reforma, ¿no? El siglo XVI. En el medio hubo un montón de otras cosas, pero vamos a tomar la Reforma. Ahí, ¿no? Lutero nunca quiso hacer otra iglesia. Lutero quería continuar católico romano, y de hecho hasta el fin de sus días, aunque ya en rebeldía y excomulgado,
Él nunca negó la fe católica, pero puso un fundamento, que era cómo un ser humano es aceptable delante de Dios, únicamente por los méritos de Cristo. No fue Lutero, sino Melanchthon, en la Confesión de Augsburgo, el que dice, este es el artículo, o sea, el asunto, mediante el cual la iglesia permanece en pie o cae. O sea, ¿la iglesia es iglesia o no es iglesia? ¿Es por fe en Cristo o no por fe en Cristo? Ay, qué expresión extraña me salió. Bueno, pero, entonces, ahí la justificación por la fe. ¿Qué es lo que hacen los católicos romanos? El Concilio de Trento, y dice, aquel que diga que se justifica exclusivamente por la fe, sin las obras del amor, ese no es cristiano, está excomulgado, entonces nosotros somos los que tenemos las obras del amor. Nosotros somos lo verdadero, todo lo demás son falsos. 10 puntos. Llega el 1870. Hasta ese año, pues vos le preguntás a un católico del día de hoy, dice, no, el Papa, cuando el Papa habla, es la voz de Dios en la tierra. Pero no, en el año 1870 se reúne un concilio de la Iglesia Católica Romana y dicen lo siguiente, ¿no? Lo que ahora está haciendo el Papa ¿no? Es el cuerpo de la Iglesia el que decide. Y ahí el Papa dice, no, pará, acá se me acaba el negocio. Vamos a declarar una doctrina que, guau, fue toda la vida. La infalibilidad papal. Caramba, 1870 años, nunca el Papa había sido infalible. En ese momento que necesitaban controlar a Mamón, mágicamente es infalible. Y así vamos. Y si vamos a cualquiera de las otras iglesias, inclusive la nuestra, sucede lo mismo. Porque en el fondo no se trata de buscar la verdad, sino de establecer verdades para decir yo la tengo y el que está conmigo está bien. Vengan conmigo y yo está bien. Y no lo que Jesús llamó. Jesús no llamó a hacer filosofía, sino a seguirle a Él en la vida. Y no como el famoso libro, ¿qué haría Jesús? Sino en vivir la vida crucificada. Como alguna vez me lo explicó mi papá, decía, vos fíjate, ¿no? En tu propia vida, cuando algo te parece que está demasiado clarito, demasiado bien, demasiado correcto, estás equivocado. Porque todo lo que sale de nuestro corazón, si te agradó al corazón, es mentira. Busca lo contrario. Yeah. Hasta el momento esa ha sido mi regla de vida. Cuando estamos demasiado seguros, tenemos que empezar a sospechar, porque el corazón humano es engañoso. ¿Cómo se puede remediar eso, profe? ¿Hay alguna La vida forma? en comunidad. Se habló de ecumenismo, incluso, que por cierto es un término muy menospreciado y muy mal utilizado, lastimosamente, pero el ecumenismo podría bien ser un término, de hecho, un deseo dentro de Juan lo... 17. Claro, o sea, es la unidad de los creyentes, es la unidad de los cristianos. Pero es posible remediar eso, o sea, sabemos que estas divisiones no son buenas en absoluto, pero bueno, ni en tiempos de Pablo no se pudo, ¿verdad? No se De hecho, él pudo dijo, justamente. yo soy de Apolos, yo soy de Por Pablo, eso. sí, sí, es cierto. Siempre va a haber divisiones y contiendas en el pueblo de Dios. Y el tema no es remediarlas, sino vivir con ellas, sabiendo nadar en medio de esas aguas. Entonces, relecturas, va a haber millones. Y probablemente todas sean correctas, porque dependen del lugar y del momento. Mientras se guarde la objetividad del texto, las relecturas pueden ser 1000. Hacemos relecturas cada domingo para predicar. Sí. El famoso de un mismo pasaje puede Te da sacar 1000 15, sermones. 20 sermones, Ujú. exactamente. Sí, es Y cierto. todos pueden ser perfectamente válidos y verdaderos, Ok. porque hacen a la